Fue cuando era apenas un niño que descubrí la saga Call of Duty, los Modern Warfare en especial, y viví jugándolos día tras día, su campaña, su multijugador y el resto de sus modos. Siempre me parecieron juegos muy divertidos, pero nunca me sumergí completamente en ellos, a decir verdad. No fue hasta hace mucho que empecé a comprender toda la historia de estos juegos, y creo que desde hace un par de años es que realmente comprendí la magnitud que tiene la historia de este gran universo, y ahora aquí estoy, haciendo un video en el que voy a explicar toda la historia de la saga Modern Warfare. Ojo, en este video nos centraremos en la saga clásica, la que inició la trilogía original, además de que estaré cubriendo el resto de juegos secundarios y materiales de otros medios que complementen esta gran historia. El inicio de todo este universo está en Imram Zakhaev. El hombre es un soviético de pura cepa. Fue un oficial de la agencia militar rusa y durante la Guerra Fría, en su interior, creció una obsesión, la idea de devolverle a Rusia su antigua gloria imperial. Cuando la Unión Soviética cayó en el 91, Zakhaev lo sintió como una traición a su nación. Ese día murió un soldado y nació un fanático. Durante los años siguientes, mientras muchos celebraban la paz, Zakhaev construía en las sombras una red clandestina de militares radicales, ultranacionalistas y científicos corruptos, todo para restaurar la Unión Soviética a cualquier costo. En este submundo, Zakhaev conocería a un joven extremista llamado Vladimir Makarov. Ambos compartían una misma visión del mundo, una en la que el orden natural solo podía restaurarse a través del caos. Esto chocaba con las ideas de Yuri, otro joven ruso que creía en los ideales de su país, pero que no estaba dispuesto a llegar tan lejos como los otros dos. Y los menciono porque ambos serán fundamentales para más adelante. Lo importante es que Imram se convirtió en un traficante de armas, financiando conflictos en África, Medio Oriente y Europa del Este, amasando casi un imperio oculto. La creciente influencia de Zakhaev llegó a tal punto que los gobiernos de Occidente no podían permitirlo. El MI6 y la CIA, que seguían muy bien sus movimientos, comenzaron a recibir informes sobre actividades sospechosas de Zakhaev que involucraban la compra de uranio enriquecido, experimentos con tecnología nuclear soviética y reuniones con células radicales en el Cáucaso. Fue entonces cuando Occidente decidió intervenir, autorizando una operación encubierta en Pripyat, Ucrania, donde los reportes indicaban que Zakhaev iba a hacer un intercambio. En la operación, 2 francotiradores británicos fueron enviados a eliminar a Zakhaev, el capitán Macmillan y un joven teniente John Price. Estos dos se infiltraron en terreno que hasta hace poco era soviético y allí tuvieron que pasar a través de muchas tropas rusas que hacían parte tanto de la organización de Zakhaev como también de la organización con la que estaba negociando. El par de soldados atravesó algunas dificultades entrando al corazón de esta ciudad, pero finalmente llegaron a un hotel que les serviría como un nido de francotirador para tener las mejores probabilidades de acabar con el ruso. Después de horas y horas de observar, el intercambio comenzó, con un gran número de tropas llegando al lugar, y entre todos ellos estaba Zakhaev, junto con Makarov y Yuri. Macmillan dio la orden y Price fue el encargado de disparar a matar, impactando a Zakhaev con un brutal disparo de Barrett calibre 50. Los británicos comenzaron su plan de huida, ya que las fuerzas rusas se lanzaron al ataque, por lo que dieron por muerto a Imram, quien, a pesar de sus graves heridas, fue rápidamente auxiliado por Makarov, a quien no le importó a quién tuviera que llevarse por delante para salvarlo. Price y Macmillan, por su parte, atravesaron un completo infierno, recorriendo una ciudad muerta como lo es Pripyat, con las feroces fuerzas de Zakhaev persiguiéndolos. En medio de su huida, Macmillan cayó herido a causa de un helicóptero, así que Price tuvo que cargarlo hasta la zona de extracción, sobreviviendo a lo impensado y haciendo méritos más que de sobra para ascender después de salir triunfante de ese frío infierno. Zakhaev, por su parte, sobrevivió a lo sucedido en Pripyat con Price y Macmillan, pero entendiendo el alcance de sus actividades, prefirió esconderse en las sombras, al igual que su organización entera, ascendiendo a Makarov para ser su mano derecha y empezar a gestionar cada vez más de sus operaciones. Ahora que no podía actuar con la misma libertad, sus planes cambiaron. Se propuso aprovechar la inestabilidad de Europa del Este que se estaba trasladando al mundo árabe. Estas llegarían al país ficticio en el que ocurre gran parte de Call of Duty 4, que nunca se menciona pero se asemeja
asemeja mucho a Irak o a Siria. El caso es que en este remoto paraje encontraron una figura muy útil para conseguir lograr sus ambiciones, el brutal Khaled al-Assad. Estamos hablando de un antiguo oficial militar entrenado por asesores rusos. El oriental comenzó como un comandante nacionalista, pero tras años de frustración, tras la presencia occidental, Khaled fue radicalizándose. Su discurso empezó a mezclar ideas panarabistas, islamismo extremo y una muy fuerte retórica anticolonialista, lo cual lo convirtió en el portavoz de millones y también en la pesadilla de los gobiernos más moderados. Pero aparte de sus ideales, lo más peligroso de al-Assad es que no actuaba solo. En secreto había sido financiado y armado por Imran Zakaev y su organización completa como parte de su plan para crear conflictos globales que desestabilizaran a las potencias de Occidente, abriendo un gran frente en el desierto mientras todo el mundo estaba prestándole atención a los rusos. Esto hizo que se desataran múltiples escaramuzas a lo largo del globo, tanto en el este como también en territorios fronterizos con Rusia, que desembocaron en que las potencias del mundo tomaran decisiones. Todo esto nos llevó a 2011, aquí es donde conocemos a nuestros protagonistas. El teniente John Price, ahora con 15 años más de experiencia y con el rango de capitán, dirige ahora su propio escuadrón del SAS británico, conformado por Cass, quien es su segundo al mando, además de soldados recurrentes como Walcroft, Griffin, Mack, Allen y algunos más. El equipo recibe a su nuevo recluta, el sargento John Soap McTavish, quien se une al escuadrón justo a tiempo para su próxima gran operación, ya que tendrá que asaltar un carguero en medio del estrecho de Bering. Esto porque en un contenedor en lo profundo de la embarcación había una ojiva nuclear, con destino a una organización árabe, la misma de al-Assad. Este es el momento en el que Khaled lanza su propio golpe militar definitivo, derrocando al gobierno legítimo de su país. Lo primero que hace, a manera de declaración de guerra con las potencias del mundo occidental, es ejecutar públicamente al presidente al-Fulani. En este momento, las agencias de inteligencia del mundo identificarían a al-Assad como una amenaza con acceso a armas de destrucción masiva, por lo que los estadounidenses organizarían una intervención militar inmediata. Pero antes de que los americanos tocaran tierra, Price y los suyos se infiltraron en el Cáucaso ruso con ayuda de algunos aliados del ejército ruso leales a su gobierno. Encabezados por el sargento Kamarov, los rusos ayudarían a los británicos a asaltar un pueblo donde el capitán Price buscaba un informante conocido como Nikolai, quien había trabajado dentro de las filas de los ultranacionalistas. Nikolai sería clave ya que tiene información que confirma lo que el capitán Price encontró en el barco en Bering, y es que los golpistas del Medio Oriente cuentan con armas nucleares y apoyo ruso. Justo en paralelo a esto, los Marines de los Estados Unidos arriban al país del Medio Oriente con el objetivo de capturar a al-Assad, vivo o muerto. Aquí también conocemos personajes muy importantes, siendo el teniente Vázquez, que dirige nuestro escuadrón, el sargento Paul Jackson y el sargento primero Griggs, quienes son los soldados que vemos en el campo de batalla, pero detrás de esta operación, moviendo los hilos, tenemos a uno de los personajes más importantes de todo este universo, el general Herschel Shepard, un teniente general que aquí tiene el papel de coordinar las fuerzas americanas. Este gran despliegue estadounidense se mueve por varias ciudades y por varias partes del país, adentrándose y atravesando mucha resistencia enemiga hasta que finalmente alcanzan la capital, sede del Palacio Presidencial en el que inteligencia determinó que se encontraba al-Assad. El problema es que en el palacio lo único que encontraron los Marines fue una carga nuclear, una carga plantada precisamente por Imran Zakaev, por medio de Vladimir Makarov y otros de sus soldados, ya que el ruso decidió deshacerse de Khaled estando a punto de caer. Así que se dio la orden y se desató un infierno nuclear que acabó con más de 30.000 hombres del ejército estadounidense.
Este fue un golpe brutal por parte de Sakaev y los suyos, ya que lograron mermar muchísimo las fuerzas norteamericanas, además de que prácticamente se deshizo de Al-Assad y sus hombres. Fue simplemente un golpe brillante. Pero ante una tragedia de este tamaño, el capitán Price no podía quedarse de brazos cruzados, así que con ayuda de los leales rusos logró dar con un piso franco de Al-Assad en Azerbaiyán, por lo que puso en movimiento a sus hombres para capturarlo y averiguar lo que realmente sucedió. Khaled confesó que la bomba nuclear no fue cosa suya y en medio del interrogatorio, Price descubriría la verdad. ¿Quién era ese señor? Sakaev. Imran Sakaev. La noticia fue chocante para el capitán. Aquel desgraciado del que creía haberse deshecho años atrás había vuelto para amenazar al mundo libre una vez más. Price entonces pondría a sus hombres al tanto de la gran amenaza que enfrentaban, así que pusieron en marcha un plan para acabar con él de una buena vez, en el que contarían con el apoyo del remanente de los Marines que sobrevivieron a lo ocurrido en Medio Oriente, todo encarnado en el sargento Griggs. El escuadrón se infiltró en Rusia con ayuda de los leales, acabando con un destacamento de soldados de Sakaev con el objetivo de montar una emboscada para Víctor, el hijo de Imran. El plan se sale de las manos luego de unos tiroteos y cuando por fin logran encerrarlo, No tienes a dónde ir. ¡Hostias! ¡El chico tiene problemas! con Víctor fuera del camino, solo queda ir directamente por Sakaev, pero este, dada la muerte de su querido hijo, puso en marcha sus propios planes desesperados. Sakaev y sus hombres asaltaron una vieja base rusa que data de la época soviética. En esta encontraría todo el arsenal de misiles intercontinentales que necesitaría para causar una verdadera tragedia en los Estados Unidos, de mayor alcance que lo que ocurrió en Medio Oriente. Entonces el equipo de Price decide que deben darlo todo para detener aquellos misiles, infiltrándose en las afueras de las instalaciones, cortando las comunicaciones para que no pudieran pedir refuerzos del exterior, luchando duramente para poder entrar a la base y una vez dentro, anular los lanzamientos con algunos códigos facilitados por los leales rusos. En vista del fracaso de su plan, Sakaev decidió escapar, no sin antes mandar muchas de sus tropas a cazar al equipo conjunto de Price, por lo que se darían a la fuga. Eso llevaría a un enfrentamiento en el que muchos caerían. La superioridad numérica de las fuerzas ultranacionalistas de Sakaev acabaría con Gas, Griggs y muchos otros camaradas, dejando únicamente a Price y Soap, quienes contarían con el apoyo de última hora de Kamarov, cuya intervención le daría el tiempo suficiente a McTavish de acabar con Imran Sakaev, terminando así con su historia de años y cortando la cabeza de la serpiente ultranacionalista. En medio de todos estos sucesos, tenemos que hablar de la historia de uno de los personajes más trascendentales de este universo, pese a que su participación no sea realmente tan grande. Simon Riley nació en Manchester, Inglaterra, y desde pequeño vivió en carne propia el peso del miedo y el flagelo de la violencia doméstica. Su padre era un hombre cruel, que se encargó de moldear su infancia con abusos, alcohol, drogas y amenazas. Simon creció construyendo una armadura en su exterior y refugiándose en lo único que podía aferrarse, en lo único que estaba bajo su control, la disciplina. Después de años trabajando como carnicero, Riley entró al ejército británico motivado por los atentados del 9/11 y se volvió fuerte, muy fuerte. No tardaría en destacar como un soldado letal, experto en interrogatorios y operaciones encubiertas. Lamentablemente, ni el mejor de los entrenamientos lo preparó para el infierno. Tras el ascenso del ultranacionalismo, el MI6 rastreó una célula terrorista conectada con Imran Sakaev hasta México. Entonces Simon fue asignado a una unidad internacional para capturar a un contacto clave, Manuel Roba.
el líder de un cártel mexicano con nexos con los ultranacionalistas. La operación salió terriblemente mal y Simon y su escuadrón fueron capturados, comenzando una verdadera tortura. Durante meses enteros, Roba los sometió a los más infames métodos de tortura. Simon demostró su fortaleza al no quebrarse en ningún momento, por eso fue apartado del resto, mientras que los otros, con mentes más débiles y susceptibles, fueron sometidos a lavados cerebrales, aislamientos sensoriales y brutalidad física, una que los transformaría por completo. El espíritu inquebrantable de Simon lo llevó a poder escapar y después de mucho volver con su familia, que hasta ahora gozaba de buenos tiempos con salud y felicidad, alejados de la sombra del padre. Justo en estos momentos, los compañeros de Simon, esos que habían sido capturados, fueron a visitarlo. Él creía que se trataba de un encuentro de hombres que sobrevivieron al infierno en la tierra, pero no. Era algo mucho peor. Una fatídica noche, después de enfrentarse a sus excompañeros, al regresar a casa, Simon encontró a su familia asesinada. Sparks y los demás fueron enviados por el cartel a manera de venganza. Esto destruyó a Simon por completo, hundiéndolo en un abismo profundo, donde sus traumas volvieron a él. Pero lejos de rendirse, Simon utilizó el dolor, la ira, el sufrimiento, todo como un combustible que alimentara su alma en una búsqueda implacable, en la búsqueda por venganza. Así murió Simon Riley, enterrado en oscuridad, y como producto nació un fantasma que se alimentaría de ella. Nació Ghost. Simon ya no era el hombre que solía ser, ya no le importaba traspasar ningún límite, solo quería hacer que los responsables de su tragedia tuvieran su merecido. Riley encontró a Sparks y a los otros traidores y les sacó la información sobre Roba a la fuerza. Con eso fue hasta México, solo para llevar el infierno a la casa de aquel desgraciado. Nada le importaba, solo que ese infeliz ardiera. Ghost finalmente lo consiguió, ganando algo de paz, y cuando su vida estaba a punto de perder el sentido, apareció ante él una oportunidad. Después de todo lo ocurrido en Medio Oriente en Call of Duty 4, Herschel Shepard tendría una idea, una que llevaría a cabo con el Capitán Price y con la ayuda de otros soldados. Una amenaza como la de Sakaev no podía repetirse, era inadmisible, así que decidieron crear un grupo, una fuerza operativa hecha para cazar a objetivos especiales, una agrupación de los mejores soldados del mundo, la 141, a la cual, dadas sus increíbles acciones, Simon sería reclutado. Un par de años pasaron y la Fuerza Operativa 141 se constituyó como una auténtica leyenda, haciendo operaciones de todo tipo por todo el mundo. Su trabajo los llevaría nuevamente a los ultranacionalistas que, con la ejecución de Imran Sakaev, parecía que perdían a su gran ídolo. Pero las ideologías no mueren con los hombres. Vladimir Makarov, antigua mano derecha de Sakaev, vio una oportunidad en el caos. Vladimir lo tiene todo, es radical, es carismático y es cruel, pero él iba un paso más allá. Diferente de los que lo precedieron, él no quería restaurar a Rusia, simplemente quería ver arder el mundo. Desde las sombras, Makarov comenzó a reorganizar las células extremistas de su organización, a mover capitales y a eliminar rivales. Makarov no era un político como sí lo podía ser Sakaev. Vladimir era un terrorista puro, un espectro. Su ascenso fue notado por la CIA, por el MI6 y por la 141, quienes siguieron sus rastros queriendo prevenir el resurgimiento de los ultranacionalistas. Pero ya era tarde, ya estaba comenzando. Pequeñas explosiones, ataques coordinados, desapariciones clave, todo apuntaba al nuevo líder emergente, a Kingfish, ese objetivo que lo conectaba todo. El trabajo de inteligencia de los occidentales los llevó a encontrar una casa segura de Makarov, así que la 141 se movilizó con un solo objetivo: eliminar a Kingfish. Para esta gran operación se juntaron con los mejores soldados de todo el mundo: el Capitán Price, Soap, ahora con el rango de teniente, Ghost y Roach, que eran los nuevos reclutas de esta fuerza operativa y de los más destacados, Sandman y Frost, que eran miembros del Delta Force estadounidense, además de elementos de la CIA, entre los que, como curiosidad, es muy probable que se encontrara Alex Keller, al menos el de esta dimensión.
Entonces todo este grupo de soldados se infiltró en Ucrania. Los hombres entraron en una instalación secreta desde donde se había rastreado actividad de alto nivel, pero lo que se encontraron fue mucho más de lo que esperaban. Archivos, pruebas, comunicaciones cifradas, pero lo que más destacaba eran dos cosas. La primera es que dieron con su nombre. Descubrieron que Vladimir Makarov era quien se escondía tras la fachada de Kingfish, pero más allá de eso encontraron fotografías, informes, mapas, rutas, algo que parecía un plan. Eso les llevó a entender que Kingfish no era simplemente un ultranacionalista más, era el cerebro detrás de la próxima guerra. Pero el precio del descubrimiento sería alto. Makarov ya esperaba la llegada de sus enemigos, por lo que les reveló la información que quería y les dejó un pequeño regalo en forma de bomba. Eso comprometió la operación, complicando mucho el escape. En medio de la extracción, Soap saldría gravemente herido, así que el capitán Price decidió quedarse para cubrir la huida de los suyos, sacrificándose por su querido pupilo. Ese episodio fue un duro golpe para la 141, que ahora, con la información de Makarov, redoblaría esfuerzos para detenerlo, mientras que Price, que tuvo la suerte de sobrevivir, fue capturado por los ultranacionalistas, siendo llevado a un gulag, una forma de venganza de Makarov por acabar con su maestro. La operación Kingfish fue un auténtico fiasco y solo sirvió para que Makarov continuara su ascenso. 3 años pasaron de la operación Kingfish. La 141 se siguió estableciendo como un auténtico organismo de élite, con un solo objetivo entre ceja y ceja, aunque para su desdicha, nunca volvieron a estar tan cerca de Makarov como en ese octubre de 2013. Por otra parte, quienes también estaban en proceso de recuperación eran los Marines de los Estados Unidos, quienes dejaron el territorio de Medio Oriente y serían relevados por los Rangers, una fuerza aún más mortal que acudió para asistir a sus hermanos los Marines. El mismo general Shepard tuvo continuidad, dirigiendo las operaciones que llevaron a la extinción de los golpistas de Al-Assad, que sin su líder ahora estaban demasiado desorganizados. Eso llevó a Shepard y a sus Rangers a acorralar completamente a los golpistas. Entre estas nuevas fuerzas nos encontramos a personajes interesantes como el sargento Foley, el cabo Don y el cabo Joseph Allen. Estos Rangers encabezarían una brutal ofensiva que acabaría con el exterminio de los golpistas. Los Rangers podían relajarse y por fin volver a casa, pero para Allen era diferente. Su rendimiento destacable hizo que Shepard lo notara y lo quisiera para su fuerza operativa, pero hay algo malo en todo esto, y es que durante estos años no sabemos en qué punto Shepard perdió la cabeza. Allen fue seleccionado específicamente para cumplir una operación, la de infiltrarse en el grupo terrorista de Vladimir Makarov para conseguir ganarse su confianza, y para eso debe de participar en un atentado al aeropuerto internacional Imram Zakhaev en Moscú. Makarov y algunos de sus hombres, entre ellos Allen, se infiltraron al aeropuerto con una orden específica. Recuerde, nada de ruso. Aquí algo importante, y es que justo antes del atentado, Makarov se enteró de que antes de Allen ya había otro infiltrado en su organización, Yuri. Ese amigo que había estado a su lado, aquel con el que tuvo su ascenso, ahora lo traicionaba. Esto ya que no estaba de acuerdo con sus métodos tan extremistas, por lo que intentó darle información a Occidente. Esto terminó con un Yuri herido, apenas arrastrándose para intentar detener la tragedia. La idea de este atentado tan atroz era que fuese un ataque de falsa bandera, una masacre causada por los rusos con el único objetivo de culpar a los Estados Unidos. Pero, ¿qué mejor manera tendría Makarov de conseguir eso que dejando un cadáver americano en la escena como gran culpable de todo? Aquí es donde la cosa se pone turbia, porque descubrimos que Makarov todo el tiempo estuvo al tanto de la presencia de Allen como infiltrado, lo cual, dada su habilidad y perspicacia, era de esperarse. El problema viene cuando nos enteramos
sabemos que Allen fue descubierto gracias al mismo hombre que se las arregló para infiltrarlo en primer lugar. Sí, fue el propio General Shepard quien, por medio de varias terminales y seudónimos, avisó a Makarov del plan de infiltración. Todo esto para permitirle a Vladimir llevar a cabo su plan en pos de un supuesto bien mayor. Después de este macabro atentado, la 141 pone todos sus esfuerzos en cazar a Makarov, aferrándose a cualquier cosa. La Task Force necesitaba pruebas de que Makarov era el verdadero responsable del atentado y no los Estados Unidos, pero con Allen muerto no había forma de demostrarlo. Por ello analizaron los proyectiles utilizados por los terroristas y se dieron cuenta que provenían de Brasil. Entonces todo el equipo se embarcó hacia Río de Janeiro para capturar al traficante de armas Alejandro Rojas, quien se escondía en las favelas de la ciudad. Alejandro había estado abasteciendo a Makarov y a los suyos de armas y municiones, así que dar con él los acercaría mucho a Makarov. Después de una cruenta batalla, el plan salió bien y lograron capturar a Rojas. El único problema es que ya era demasiado tarde para convencer a Rusia, comenzando así una dura invasión que los estadounidenses tendrían que luchar para repeler. La fuerza operativa, por su parte, interrogando a Rojas, descubrió que la única persona a la que Makarov odia más que a los Estados Unidos se encontraba encarcelada en un gulag, así que sería alguien muy valioso para su lucha. Los Rangers en su país hacían todo lo que podían para detener la invasión, pero antes de lo que pensaban tendrían que replegarse en Washington, mientras que la 141 se dirigía a una plataforma petrolífera que sirve como base para un sistema de misiles tierra-aire que protegían el territorio del Gulag. El equipo no tardó en asaltar esa plataforma y asegurarla con ayuda de los Navy SEALs, todo para abrirse paso hacia el Gulag, donde se encontraron con la sorpresa de que la persona a la que buscaban, el prisionero 627, no era nadie más que el capitán Price. ¡Suéltela! ¿Price? Esto es suyo, señor. El reencuentro sería interrumpido por la destrucción del Gulag, pero ahora con Price acercarse a Makarov iba a ser mucho más sencillo. Al otro lado del mundo, los Rangers se atrincheraron en Washington. La capital ya está casi completamente invadida. La situación parecía sacada de una pesadilla. La Casa Blanca había sido tomada por los rusos. El punto de evacuación de civiles en el monumento de Washington estaba siendo asediado por las tropas. Los estadounidenses están siendo abrumados y por más que luchen, parece que todo está perdido. Ante una situación tan desesperada, el capitán Price y los suyos no se quedarían de brazos cruzados, por lo que desobedecerían órdenes directas del general Shepard e invadirían una base naval rusa donde había un submarino con capacidad de ataque nuclear. El equipo usaría este submarino para lanzar un misil a Washington, haciéndolo explotar en la atmósfera, dándole una oportunidad a las fuerzas norteamericanas al desactivar todos los equipos electrónicos y vehículos con el pulso electromagnético producido por la explosión de la ojiva nuclear. Las calles en la ciudad eran un caos, los helicópteros caían y desataron una lluvia de fuego, una que le dio la oportunidad a los Rangers de reagruparse. Entonces el coronel Marshall, que estaba coordinando las fuerzas en tierra, preparó una gran ofensiva para recapturar la Casa Blanca. Ya dentro, el equipo de Foley, Don y James Ramírez escucharon un mensaje por radio que decía que el mando planeaba un gran bombardeo sobre la ciudad, ya que creían que había caído en manos rusas, así que para detener esa tragedia, los soldados se abrieron paso a la fuerza hasta el tejado del edificio, desplegando desesperadamente sus bengalas, indicando que habían recuperado la Casa Blanca y que estaban listos para seguir luchando, empezando una gran contraofensiva con el objetivo de arrinconar a los rusos en la costa este y expulsarlos del país. Pero mientras los americanos se relamían las heridas y se preparaban, la Fuerza Operativa 141 pudo ocuparse en buscar al responsable, Makarov. Gracias al desempeño de su fuerza, Shepard recibió carta blanca para cazar a Vladimir, por lo que usó esos recursos para conseguir información sobre los únicos sitios seguros que tenía Kingfish. Así que el equipo se dividiría, con Price, Soap y algunos miembros más yendo a un cementerio de aviones en Afganistán, mientras que Roach, Ghost y el resto de la fuerza tomarían un refugio en territorio antiguamente soviético. Ghost dirigió a un equipo y
logró entrar en la mansión de Makarov a pesar de perder casi todo el equipo. Allí, aunque no encontraron a Vladimir, dieron con muchísima información, cuentas de banco, contactos y todo lo relacionado con el atentado en el aeropuerto, todas las pruebas que necesitaban para terminar con esa guerra. El equipo atravesó un infierno, pero logró salir con un módulo DSM lleno de información, el cual le entregarían a Shepard, quien mostraría sus verdaderos colores. Shepard traicionó a su propia fuerza operativa, cazando a todos sus miembros y haciéndolos pasar por víctimas de Makarov o por traidores. Esto ya que el general quería todo menos que la guerra terminara. Price y Soap fueron los únicos miembros supervivientes de la traición, así que tuvieron que recurrir a la única persona que podía ayudarlos en ese momento, el propio Makarov. Esto ya que con la información, con su nuevo prestigio y con los recursos casi limitados que tenía, Shepard no tardaría en acabar con Makarov y consagrarse, en convertirse en un héroe de guerra. Por eso Vladimir le facilitó al Capitán Price información sobre el escondite de Shepard, y con ese tesoro, Price y Soap, apoyados por Nikolai, lograrían escapar de esa trampa mortal en Afganistán. En vista de que no pudo acabar con ellos, Shepard expidió una orden de búsqueda y captura hacia el Capitán Price y el Capitán McTavish, manchando su impecable historial y pintándolos como peligrosos terroristas. En esta situación, Price contactó a las únicas personas en las que podía confiar. La primera era su antiguo capitán, ese con el que hace tantos años trabajó, el capitán Macmillan, hoy ocupando un puesto mucho más alto. Price le pidió algunos recursos, no demasiados, a su antiguo capitán, quien no dudó en dárselos, encomendándole la misión de terminar con la amenaza que Shepard podía significar. La otra persona a la que contactó fue al sargento primero Sandman, aquel con el que llevó a cabo la operación Kingfish años atrás. Esto lo sabemos por una operación especial de Modern Warfare 3, y suponer el porqué es fácil. Sandman era alguien relacionado a la 141, así que era susceptible de ser un objetivo de Shepard, por lo que Price lo avisó en caso de que notara cualquier mínimo indicio. Price y Soap entonces se infiltrarían en Afganistán con ayuda de su fiel compañero Nikolai, quien los llevaría a una distancia segura de la base de operaciones de Shepard, custodiada por fuerzas de la compañía Sombra. El par de capitanes se infiltraron en esa base, acabando con cualquiera que se pusiera en su camino. Ambos lograron llegar al corazón de la base, donde Shepard guardaba toda su información, mucha que podía ser incriminatoria, pero el general no dudaría en deshacerse de ella, aun si para eso tenía que sacrificar a algunos de sus hombres. Price y McTavish tuvieron muchas dificultades, pero finalmente lograron acorralar a Shepard, y aquí el general se defendería. No era un cualquiera, no moriría sin pelear, y tampoco sin revelar el porqué de sus acciones. Hace 5 años perdí 30.000 hombres en un momento y el mundo no hizo nada. Mañana no habrá escasez de voluntarios ni de patriotas. Yo sé que lo entiende. En un 2 contra 1 brutal, Price le dio todo el tiempo que pudo a Soap, mientras él se las arreglaba para asestarle un golpe mortal al general Shepard, que terminara con esa gran amenaza. Pero, a pesar de lo dura que había sido esa jornada, no tenían tiempo para descansar, ya que la guerra no había hecho más que empezar. Después de recuperar Washington, los Rangers se reorganizaron y empezaron una campaña para expulsar definitivamente a los rusos de su país. El Regimiento 54, que es el que nos acompañó durante Warfare 2, logró arrinconar a sus enemigos en la costa este del país, pero ahora operaremos bajo la perspectiva de la Delta Force, viendo operar de primera mano otra vez a Sandman y a Frost, aquellos participantes de la operación Kingfish, esta vez con un par de compañeros, Grinch y Track, junto con quienes conformarían el equipo Metal. Su misión particular sería infiltrarse en el centro de Nueva York con ayuda de los Rangers para acabar con un inhibidor que los rusos habían instalado en el tejado de la bolsa de valores. Con este aparato destruido, las comunicaciones entre los americanos se restablecerían, permitiéndoles coordinar sus fuerzas de mejor manera ante el envión final. Entonces el equipo Metal sería emparejado con los Navy SEALs, con la misión de infiltrarse en un submarino ruso. Su objetivo
objetivo era hacer algo similar a lo que hizo Price antes, usar las armas rusas en su contra. Esta vez tomaría el control de un bombardero ruso para usar sus misiles en contra de su propia flota, devastándola por completo y obligando a las fuerzas rusas a retirarse definitivamente del continente americano. Mientras tanto, Price y Nikolai se encargaron de llevar Soap a un sitio seguro para tratar sus heridas, a la par de contactar soldados en los que pudiera confiar. El más importante de todos no es otro menos que Yuri, ese mismo ruso que fue prácticamente ejecutado por Makarov, alguien que había cultivado un gran odio hacia su otrora amigo, por lo que ahora se unía a las fuerzas del Capitán Price, quien sabía que, sin Shepard, Makarov centraría sus recursos en acabar con ellos de una vez y para siempre. Yuri sería un aliado muy valioso en la misión para sacar a Soap de allí y permitirles escapar, por lo que se pondría en marcha para comenzar la caza definitiva de Makarov. Al mismo tiempo, Vladimir haría su propio movimiento, y es que, en vista de que el presidente de su país, Boris Borshevsky, quería negociar con Occidente para detener la guerra, decidió secuestrarlo, esto con el objetivo de entorpecer lo máximo posible las conversaciones de paz, para recrudecer la guerra y para conseguir su propio objetivo. ¿Sabe quién soy? Sí, Entonces sabe lo que quiero. está loco. Rusia tomará toda Europa, aunque no sea más que un montón de cenizas. Quiero los códigos de lanzamiento. Nunca los conseguirá. Todos tenemos una debilidad. Busquen a la chica. Ante esta crisis, el Capitán Price y los suyos se pusieron en marcha. Rastrearon las operaciones de Makarov hasta casi Sierra Leona, donde una carga importante iba a ser despachada. Lamentablemente, Price y su equipo no logró llegar a tiempo, y eso sería catastrófico. El sitio a donde esa carga estaba siendo llevada era Londres, Inglaterra, donde el SAS británico ya se estaba poniendo en acción para tratar de dar con la carga. Aquí volveríamos a ver a Wallcroft y a Griffiths, esta vez junto al cabo Burns. Su objetivo sería asaltar las fuerzas de Makarov que estaban operando en la ciudad y asegurar la carga, pero estas se dieron a la fuga y, a pesar de los esfuerzos británicos, no lograrían evitar que la carga llegara a su objetivo, causando una auténtica masacre. Así es tu hija. Eso lo ha sacado de mí. Una gran cantidad de ataques coordinados a lo largo de las grandes capitales del viejo continente logró así inhabilitar sus defensas y empezar la invasión, que fracasó en Estados Unidos. Es más, incluso tuvieron el atrevimiento de secuestrar a algunos miembros importantes del G20 que estaban teniendo una cumbre por la paz en Hamburgo, obligando a los estadounidenses a intervenir en el territorio europeo. Mientras tanto, el Capitán Price y los suyos siguieron una pista de Makarov que los llevó a Somalia, donde asaltarían la villa de un poderoso señor de la guerra conocido como Wallaby. El africano les revelaría que un ruso llamado Viktor Krishchenko, mejor conocido como Volk, era quien supervisaba las entregas de armas químicas desde Francia, pero ya que el viejo continente estaba en mitad de una guerra, Price confió la información y puso sus esperanzas en Sandman para que consiguiera entrar en París y capturar a Volk. El sargento, respaldado por la Delta Force, consiguió apoyo del GIGN francés, que luchaba por contener la amenaza en el paraíso tóxico en el que se había convertido su país. Miembros destacados como Falcon y Sabre apoyaron al equipo Metal para colarse en las catacumbas y sacar a Volk de allí, a quien lograrían capturar luego de una tremenda persecución. ¡El vehículo ha volcado! ¡Siren! ¡Ven aquí, capullo! Aquí Metal 01, premio.
¡Volk es nuestro! ¿Verdad que sí, hijo de puta? Tanto americanos como franceses lucharon hasta el límite contra los rusos, haciendo sacrificios gigantescos, pero consiguiendo asegurar a Volk. El ruso les contaría todo lo que sabía sobre Makarov, y con esa información, Price movilizaría a los suyos en una gran operación. Lamentablemente, esta saldría terriblemente mal. Makarov sabía de los movimientos de Price, y con la caída de Volk, le fue fácil anticiparse a los planes del capitán, por lo que secuestró a Kamarov, el líder de la resistencia que aún quedaba en Rusia, a quien Price acudiría. Makarov manipuló al leal soldado, quien no aguantó mucho y terminó vendiendo tanto a Price como a sus aliados, terminando tanto en su propia muerte como en la del capitán McTavish, quien sucumbió ante las muchas heridas acumuladas que tenía. Este duro golpe provocó la ira de Price, quien con ayuda de Macmillan dio con un castillo perteneciente a Zakaev, que Makarov usaba como su centro de operaciones. Aquí descubrió el plan del ultranacionalista por secuestrar a Elena Borsevsky, la hija del presidente, todo para obtener los códigos de lanzamiento. Price le encomendó nuevamente la misión a Sandman, pero el americano fracasó estrepitosamente en asegurar a la hija, así que el remanente de la fuerza operativa, que aún eran vistos como renegados, junto con la Delta Force, organizarían la última gran operación conjunta. Los servicios de inteligencia rastrearon tanto a la hija como al padre a una mina de diamantes en Siberia, donde el equipo tendría una misión clara. Por su parte, Price, Yuri, Sandman, Grinch, Track y McCoy se encargarían de irrumpir en la mina de diamantes para rescatar a los VIP, mientras que Frost, por su cuenta, asaltaría el centro de control de la mina, con el objetivo de provocar su destrucción. Estas misiones ocurrirían en paralelo, con Price y los suyos rescatando primero a la hija y luego al padre, con eso asegurando el fin de la Tercera Guerra Mundial, mientras que Frost se aseguraba de destruir ese infierno helado, en el que, para asegurar su victoria, Sandman, Grinch y Track se sacrificarían con tal de que Price pusiera a salvo a los Borsevsky. Con el presidente ruso seguro, este pudo asistir a las conversaciones de paz con el resto de países, dando fin a la guerra, además de que Boris, como el buen hombre de honor que es, se encargó de limpiar el buen nombre del capitán Price y de los suyos, haciendo que la Fuerza Operativa 141 fuera reconocida nuevamente como lo que es, como los héroes de esta historia. Pero, aunque la guerra en el mundo haya terminado, la guerra de Price no acabaría hasta que Makarov cayera muerto. John Price, a quien se le devolvió su rango de capitán, organizaría una operación suicida, un viaje únicamente de ida, se equiparía con el mejor armamento que pudiera conseguir y se dirigiría directamente al hotel de lujo Oasis, en Arabia Saudita. Price y Yuri desatarían el infierno en ese hotel, acabando con todos los soldados de Makarov hasta llegar a él, y después de tantos sacrificios, de tantas vidas perdidas, de tanta destrucción, Price logró erradicar el mal que era Makarov. Lamentablemente, el precio sería su propia vida, pero la historia lo recordaría como el gran héroe que fue. Tristemente, la historia de este glorioso universo no sería continuada de manera directa por parte de Infinity Ward y Activision. El estudio preferiría dejar su obra maestra intacta para que su calidad no se perdiera al hacer más entregas, por lo que preferirían explorar otros territorios, otras historias y otros universos. Personalmente, creo que eso está muy bien. Si en esos momentos hubiera salido un Modern Warfare 4 que bajara la calidad, sería una mancha en un historial casi perfecto. Modern Warfare es una de las mejores sagas de la industria, así que creo que estuvo bien dejarla ahí, aunque creo que había mucho potencial por explotar. El personaje de Frost estaba ahí y pudo dar mucho de sí, al igual que los Rangers, pero como digo, tal vez fuera mejor el hecho de que la saga terminara aquí. No obstante, eso no impidió que Infinity Ward tuviera varias ideas y que desarrollara un par de juegos que continuarían con el testigo de este universo. Es verdad que no tocarían la historia de Price de forma directa, en ese sentido son más bien spin-offs, pero no dejan de ser entregas que enriquecen mucho el lore de esta saga.
La historia de este universo continúa hacia mediados del siglo XXI, momento en el que el mundo vuelve a encontrarse al borde del colapso. Las alianzas tradicionales se han roto y una nueva fuerza llamada la Coalición Oriental ha emergido, conformada por potencias euroasiáticas, con tecnología avanzada, sed de expansión y dominio orbital. En respuesta a esta amenaza, los Estados Unidos y sus aliados han creado un programa de defensa espacial liderado por fuerzas especiales con entrenamiento en combate terrestre, aéreo y lunar. Esta pequeña historia comienza presentándonos al agente Jackson, miembro del Escuadrón Phantom, que es liderado por operativos como Spectre y Baker. El equipo es enviado a la frontera entre Estados Unidos y México para investigar movimientos inusuales del cartel, que ahora actúa como el brazo logístico de la Coalición Oriental. El convoy estadounidense es emboscado y esta misión terminó por abrirle los ojos al gobierno sobre la amenaza global que se gesta en las sombras. Posteriormente, el mismo equipo viaja a Bielorrusia para capturar a Kozlov, un exmilitar convertido en miliciano radical. La misión inició como un simple arresto, pero se convirtió en una auténtica masacre cuando descubrimos que Kozlov trabaja para la coalición, coordinando ataques a Occidente, por lo que el equipo no dudaría en ejecutarlo. Los Phantom entonces viajarían a Indonesia para una operación encubierta con el objetivo de capturar a un intermediario de la coalición en Yakarta, que sale bastante mal. El helicóptero de Spectre es derribado y debe escapar por una ciudad hostil, enfrentándose a fuerzas policiales corruptas aliadas al enemigo. Aquí se descubre que la coalición planea un ataque nuclear preventivo. Sabiendo esto, el Escuadrón Phantom intenta detener el lanzamiento de un misil nuclear dirigido hacia Europa, y aunque logran infiltrarse en la instalación, la misión fracasa. El misil termina siendo lanzado, pero interceptado en la órbita. Entonces el conflicto se oficializa y se da comienzo a la guerra. El campo de batalla se instala en Asia y en Europa, por lo que la coalición aprovecha la contingencia para lanzar un ataque directo a suelo estadounidense. El vicepresidente es objetivo de un secuestro, por lo que Spectre y su equipo tienen la misión de protegerlo durante el asalto, revelando así que la coalición tiene células dormidas en Occidente. En este punto la guerra escala hasta llegar al espacio. Allí un tren lunar transporta componentes esenciales para el sistema de defensa orbital estadounidense. La coalición decide atacar este punto clave, así que Jackson, Baker y Spectre lideran la defensa del convoy. Lo más destacable de todo esto es que esta es la primera batalla confirmada que tiene lugar en la Luna en toda la historia de la humanidad. La acción escala hasta el punto en el que la coalición organiza una operación masiva con el objetivo de asaltar Mon Malapert, una instalación estratégica clave. Aquí Jackson comanda unidades autónomas en secuencias de combate en gravedad cero y protege el centro de comunicaciones orbitales. Al final de la batalla, la victoria es costosa, pero logra evitar la pérdida total del dominio espacial. Toda esta campaña nos lleva a una gran operación final en la que Jackson, Baker y Spectre se infiltran en el World Trade Center de Yakarta para recuperar un artefacto de control cuántico que la coalición planeaba usar para hackear satélites y tomar control de los sistemas defensivos globales. Esta operación es definitiva y la victoria de los Estados Unidos decide el futuro del conflicto y de la humanidad. Lamentablemente, la información con la que contamos acerca de este juego no nos dice mucho más. Se ve que era un juego con muchísimo potencial, pero dejó su campaña de forma inconclusa y no podríamos saber qué ocurriría con este universo sino hasta dar un salto muy grande. Lo último que sabemos de este universo ocurre muchas décadas en el futuro, más de un siglo después del conflicto con la coalición. Lo que nos presenta la campaña ocurre aproximadamente en el año 2187, pero el contexto viene de antes. El avance de la tecnología y la evolución de la humanidad llevó a que nuestra amada Tierra se nos quedara pequeña. Los recursos del planeta dejaron de ser suficientes para aguantar el peso de la civilización. Fue este contexto de necesidad el que llevó a la humanidad a pensar verdaderamente en grande, a pensar a escala planetaria. Era imperioso que los países y que la humanidad como especie empezaran a ganar un territorio más allá de los límites del planeta Tierra. Por esto es que empezó la colonización del sistema solar. Este fue un plan de conquista que constaba de instalar estaciones espaciales y astilleros que facilitaran la comunicación entre zonas del sistema, para de esta manera hacer un mejor acercamiento a los diferentes planetas, donde el objetivo sería
debería instalar bases de avanzada en las que se hicieran múltiples pruebas para adaptar el equipamiento humano a cualquier condición hostil que las diferentes atmósferas pudieran ofrecer. De esta manera se conseguiría que pudiéramos habitar estos planetas, quizás no al nivel de poder vivir en ellos en un principio, pero al menos sí como para poder hacer labores de extracción de recursos. Posteriormente se lograría la construcción de edificaciones que convirtieran los parajes más inhóspitos en lugares donde fuera posible que la vida humana se desarrollara, pero claro, este fue un proceso muy largo, y dado que cada país podía ir por su parte y tener sus objetivos particulares, todas las naciones del mundo se pusieron de acuerdo para conformar la Alianza Espacial de las Naciones Unidas, una organización política internacional que se ocupa de asuntos relacionados con el comercio entre los países y en general todas las labores que se requieran para llevar esta gran empresa a cabo, que requería de la colaboración de toda la humanidad. En esencia, la UNSA, por sus siglas en inglés, fue creada como medio para controlar y monitorear las colonias fuera de la Tierra, con el fin de obtener recursos para mantener la atmósfera geodiseñada de la Tierra, muy necesaria para la escasez de recursos y el cambio climático del planeta. Esta organización fue fundada luego de las guerras de secesión, una serie de conflictos ocurridos 30 años antes de los eventos del juego. Para entender este conflicto tenemos que introducir al otro gran bando que disputará este mismo, el Frente de Defensa Colonial, SDF por sus siglas al inglés. Este frente surge en un contexto más que interesante, y es que tenemos que remitirnos a esos años en los que la colonización planetaria estaba arrancando. En este periodo comenzó una clase de fiebre del oro, por así decirlo, con muchísimos colonos abandonando la Tierra, estableciéndose principalmente en Marte, el planeta con mejores condiciones para ser habitado por la humanidad, todos bajo la promesa de un nuevo comienzo. El frente se creó como contramedida para todo el caos que generaba el tener colonos reclamando las tierras que se les diera la gana. Fue una etapa sin ley, por lo que el SDF se creó en un primer momento con el objetivo de hacer cumplir la ley marcial en las colonias fuera de la Tierra. Pero en algún momento el frente se radicalizó e inició una rebelión contra el gobierno de Marte dirigido por la Tierra. Los líderes del SDF argumentaban que la Tierra y sus dirigentes estaban muy lejos de Marte como para entender lo que sucedía en el planeta, así que 30 años antes del inicio del juego, el frente inició las guerras de secesión contra la autoridad de la Tierra, con el objetivo de desligarse completamente del planeta madre. Este conflicto se extendió por todo el sistema solar y provocó que el frente capturara más y más planetas. Finalmente, la paz se alcanzó unos años más tarde con la firma de los Acuerdos de Caronte, que establecían al Frente de Defensa Colonial como un estado fascista independiente, separado de la Tierra. Este acuerdo le permitió al SDF controlar Marte y otros territorios. Fue con la pérdida de Marte ante el SDF que la Tierra decidió crear la UNSA, y dado que siempre estaba el peligro latente de un conflicto, la UNSA creó una rama conocida como la OTAS, Organización del Tratado Asociado Solar. En esencia, fuerzas de defensa de todos los países para proteger los territorios de la UNSA ante un posible ataque del SDF. Para recapitular los territorios que estaban bajo el control de cada organización, tenemos que el SDF se quedó con el cúmulo de Marte, el cúmulo de Saturno, el cúmulo de Urano y el cúmulo de Neptuno, mientras que la UNSA contaba en sus dominios con el cúmulo de Mercurio, el cúmulo de Venus, la Tierra, la Luna, Ceres y el cúmulo de Júpiter, quedando así la situación sociopolítica con una cierta calma tensa, con la UNSA tratando de establecerse de la mejor manera y de hacerse fuerte en sus territorios, pero al mismo tiempo con la sombra de que los insurgentes del SDF estarían acechando constantemente. El conflicto inició, como no, por la economía, y es que a pesar de las tensiones, Marte y la Tierra seguirían comerciando. Marte necesitaría armas y tecnología, y la Tierra necesitaba energía. Sin embargo, años de acumulación militar, piratería patrocinada por el Estado, violaciones de los derechos humanos y una fuerte política expansionista por parte del SDF haría que varios países de la UNSA implementaran sanciones en Marte, impidiendo el comercio de sus territorios con el planeta rojo. El SDF consideró esto como un ataque a su soberanía y finalmente decidiría librar una guerra contra la Tierra, comenzando con un par de ataques, tanto en Júpiter como en Ginebra.
18 horas antes del ataque a Ginebra, el SDF lanzó un ataque a una instalación de armas de la OTAS en la luna de Júpiter, Europa. Como respuesta, las fuerzas de la Tierra mandaron un equipo de limpieza de SCAR, una fuerza especial dentro de la OTAS. Este equipo causó muchísimas bajas al SDF y estuvo cerca de asegurar la instalación, pero la misión del SDF fue un completo éxito, ya que el prototipo de cañón F-SPAR almacenado en la instalación fue capturado. Junto con toda la información referente a sus datos, también se destruyeron todos los prototipos armamentísticos que se hubiesen desarrollado en la instalación, dejando a la Tierra sin un arma lo suficientemente poderosa como para destruir la flota del frente. Además de que también se recuperaron datos del sistema de defensa planetario de la Tierra, llamado ATIS. Entonces pudieron iniciar la operación Raya. Cabe recalcar la participación del almirante Salem Koch en esta operación. Él es el líder carismático y la cara visible del SDF. Dirige las operaciones del frente y fue básicamente el cerebro de toda esta operación, y se encargará de socavar la moral de sus contrapartes en la UNSA. Mientras este ataque en Júpiter se estaba dando, en la Tierra se estaba celebrando el desfile anual de la Semana de la Flota, que se celebra en Ginebra. Este desfile se celebra en honor a la gran flota de la UNSA y de la OTAS, quienes al fin y al cabo eran los protectores de la vida terrestre. Fue durante este icónico festival que las fuerzas del SDF lanzaron su ataque. El frente tenía muchos agentes durmientes en varios territorios de la UNSA, así que utilizaron a uno de estos agentes para que secuestrara la sala de control de los agentes ATIS con los datos que habían obtenido, destruyendo así la gran mayoría de la flota de la OTAS que estaba en el desfile en tan solo unos instantes. Este fue el primer golpe de una gran estrategia, que culminó con un asalto terrestre lanzado en Ginebra, buscando eliminar a los líderes mundiales y otros asistentes al festival. El ataque fue brutal, ya que, aparte de la destrucción de la flota de la UNSA, el SDF desplegó mucha infantería en la ciudad suiza, causando verdaderos desastres. Entonces entraron en acción las fuerzas de la OTAS, comandadas principalmente por el teniente Nick Reyes, quien encabezó el contraataque, buscando repeler las fuerzas del frente. Reyes y los suyos batallaron valerosamente por una buena parte de la ciudad, significando una gran resistencia para ese primer embate que pretendía hacerse con el control del planeta. Tanto fue así que las tornas de la batalla se cambiaron e hicieron que las naves de la flota del SDF se retiraran de la Tierra. El teniente Reyes y su equipo logró someter a la gente durmiente y poner la situación bajo control. La OTAS vio aquí una buena oportunidad para perseguir a las naves del SDF y retomar el control del espacio aéreo. Las pocas naves que estaban disponibles batallaron duramente contra la Olympus Mons, un carguero que servía como nave insignia del SDF. Las fuerzas de la OTAS pelearon duramente y pese a las muchas bajas que tuvieron, lograron hacer que la Olympus retrocediera, viéndose obligada a dar un salto hiperespacial para volver a su territorio. Esta batalla fue en esencia una victoria pírrica para la UNSA, dado que el enfrentamiento con la Olympus desarticuló varios de los pocos cruceros que le quedaban a la flota terrestre, reduciéndola a solo dos naves de verdadera entidad, la Retribution y la Tigris. Y sin dudas la Retribution había sufrido duros golpes durante el enfrentamiento, ya que perdió a su capitán y a su oficial al mando. Al no tener a sus oficiales, la Retribution quedó sin un capitán, y quien tuvo que asumir el liderazgo fue la persona con el rango más alto en ese momento dentro de la nave, el teniente Reyes, que ahora asumía el rol de capitán. Un dato curioso de la Retribution es que en su denominación tiene el número 141. La nave recibió esta denominación en específico a manera de homenaje a una fuerza operativa que existió décadas atrás, casi un siglo antes de la creación de la Retribution. Esta fuerza operativa es más que conocida para nosotros, la 141, la cual, pese a todo el incidente que hubo con Shepard, es recordada como la fuerza que logró el rescate del presidente ruso Boris Borshevsky y facilitó la paz entre las naciones, poniendo la primera piedra para la sociedad que conocemos aquí. El ataque a Ginebra y Júpiter fue el puntapié para esta guerra, en la que de una vez por todas el SDF intentaría tomar el control del planeta. Esto se ve reflejado en los múltiples ataques que se lanzaron a más puntos claves de la UNSA, tal como la Luna, donde el SDF había capturado el puerto de carga del satélite.
El almirante Reynes, la cabeza visible de la UNSA, ascendió al teniente Reyes al puesto de comandante, quedando como encargado de dirigir las operaciones de la Retribution y su personal. Su primera tarea fue la de reconquistar el puerto de carga lunar, primera misión que el comandante realizó con ayuda del cuerpo de Marines con el que cuenta la Retribution. El equipo entero pasó por una base completamente arrasada, despachando tropas del SDF, haciendo uso de su entorno para poder solucionar las constantes situaciones de inferioridad numérica en las que se encontraban. El equipo tuvo momentos de pasarlo mal, estando sometidos a las condiciones de la intemperie en el ambiente lunar, pero al final completaron su operación terrestre y abordaron las naves para terminar con cualquier amenaza que quedara en el espacio aéreo del puerto de carga. Luego fueron más allá de la órbita para ir a cazar directamente un crucero del SDF, en el que irrumpieron en el puente, eliminando varios altos mandos. Esta operación terminó con la destrucción del crucero que estaba atacando la Luna, mostrando que pese a la precaria situación, el comandante Reyes era lo suficientemente competente e intrépido como para ganar tiempo en la carrera por la conquista de la Tierra. Entonces a Reyes se le asigna la misión clave durante esta guerra: retrasar los planes del SDF todo el tiempo que le fuera posible, mientras que en la Tierra se reconstruía la flota de la UNSA para poder terminar con el conflicto de una vez por todas. Reyes empezó a cumplir este objetivo, llevando a cabo operaciones de diferente escala, como la operación Deacon, en la que se infiltraron en el acorazado Elas del SDF con la misión de destruirlo, y también asegurar un cargamento de armas químicas con la que este contaba. También hizo operaciones de mayor calibre, como la operación Agua Incendiada, con la que se pretendía afectar la capacidad de combate del frente. En esta operación atacaron una estación de servicio vital ubicada en Saturno. Con esto pretendían mantener alejados de la Tierra al SDF y que se mantuvieran en posiciones defensivas. Esta fue en esencia una misión de sigilo en la que el comandante Reyes y los Marines se infiltraron en las instalaciones del planeta, despejando un complejo enemigo, permitiendo el despliegue de más tropas que facilitaron mucho la toma del recinto. Lamentablemente, la Olympus Mons apareció en el lugar antes de que Reyes y los suyos completaran su plan, complicando bastante la situación. Afortunadamente, llegó apoyo aéreo desde la Retribution, que les permitió librarse de los enemigos en el aire, logrando destruir la estación de servicio vital que proveía de recursos al SDF. La siguiente operación del comandante fue la operación Cantera Oscura, una misión que tenía el fin de ir a una colonia extractora de recursos llamada Vesta 3, que cuenta con minerales fundamentales para la reconstrucción de la flota. Se había perdido la comunicación con la colonia y los envíos estaban retrasados, así que el objetivo sería simplemente hacer reconocimiento para saber qué pasaba en la colonia. La mayor peligrosidad con la que contó esa operación fue la cercanía que se tenía con el Sol, ya que el asteroide en el que estaba ubicada Vesta 3 estaba justo en el límite operativo que se tiene tan cerca de una estrella, así que eso iba a representar una molestia. La operación tuvo una complejidad extrema, dado que al parecer el asteroide había sido sacado de órbita y estaba moviéndose como loco, destrozando las instalaciones. Y por si fuera poco, los robots encargados de la defensa del asteroide tenían sus sistemas afectados, volviéndolos hostiles contra cualquiera pese a ser sus aliados. Después de avanzar por la instalación, el equipo del comandante pudo encontrar a los operarios supervivientes de la instalación, por lo que su objetivo ahora sería el de extraer a los civiles. Lamentablemente esto causó bajas en el equipo del comandante, pero el objetivo se consiguió. Lo más terrible es que en el tiempo en el que ocurría esta misión, la Tigris, la otra nave restante de la flota de la UNSA, sufrió un ataque y la completa destrucción, dejando a la Retribution como la última línea de defensa, mostrando que lo de Vesta 3 no había sido más que una emboscada con el fin de separar ambas naves y destruir una. Este ataque le hizo cambiar al comandante Reyes su mentalidad y fraguó un plan para dejar que la Olympus Mons fuera hacia la Tierra para poder emboscarla allí. Para eso planeaban utilizar el transpondedor de la gente durmiente que dio la señal al SDF para atacar
la Tierra en el comienzo del conflicto. Muy lamentablemente, el plan sale mal, ya que la gente se escapó de un transporte de la UNSA con ayuda de los soldados del SDF y logró mandarle un mensaje a la Olympus, haciendo que el carguero llegara con las defensas de la Tierra, pudiendo hacer más bien poco para resistirse. Con tan solo un ataque, la Olympus Mons destruyó el cuartel general de la UNSA, acabando con el almirante Reynes. El comandante Reyes no tuvo más opción que dirigir un ataque directo hacia la Olympus Mons, dispuesto a convertir esta tragedia en una oportunidad. El equipo de Reyes se abrió paso por el carguero y llegaron a una situación muy buena, que les permitió atacar directamente al almirante Koch a distancia, permitiéndole a Reyes asesinarlo y tomar el control de la Olympus. El plan de Reyes era utilizar el armamento pesado de la nave insignia del SDF para atacar directamente el corazón del frente. La Retribution junto con la Olympus dieron un salto a Marte, justo al astillero que cumplía como centro de operaciones del frente. Allí pudieron acabar con un buen número de naves de la flota enemiga. Llegó el punto en el que la Olympus Mons se quedó sin munición suficiente para destruir el artillero, así que el plan se transformó en uno casi suicida, pensando utilizar la nave para destrozar el astillero simplemente con su masa. Lamentablemente esto salió terriblemente mal, con la Olympus Mons y la Retribution estrellándose antes de poder hacerle mayor daño al astillero. Entonces las fuerzas de la OTAN terminaron completamente mermadas, reduciéndose a un puñado de soldados. Los supervivientes de la catástrofe organizaron una pequeña base de emergencia en la superficie del planeta rojo, simplemente para poder reorganizarse. El comandante Reyes sabía que era una completa locura intentar cualquier cosa, pero aún así sabía que, ya estando tan cerca del astillero, tenían una verdadera oportunidad para hacer algo, de comprarle más tiempo a la UNSA para preparar su flota. Entonces Reyes tomó a todos los hombres que quedaban bajo su mando, sin importar su rango, sus funciones. Cualquiera que pudiera empuñar a un arma era válido para la misión que se proponía, una última misión, una última lucha, no para ganar, pero sí para que aquellos por los que luchaban no perdieran. Reyes y sus fieles soldados embarcaron en una pequeña nave y volaron por debajo de los radares. El objetivo era infiltrarse en la plataforma orbital, entrar desde tierra hasta el astillero y así poder destruirlo. Para hacerlo tuvieron que infiltrarse en la base que protegía la plataforma orbital, destruyendo varios antiaéreos y cantidades ingentes de infantería enemiga. Para esto se valieron de munición y armas que consiguieron en la Olympus Mons, lo cual facilitó su tarea. Lamentablemente, aún con esto, se tuvieron que sacrificar muchas vidas y vehículos para poder eliminar todas las defensas antiaéreas, y muchas más protegiendo al capitán y a su equipo en su incursión al astillero. El equipo se abrió paso por las instalaciones hasta llegar a un punto crítico en el que debían decidir qué hacer. Varios soldados pensaban que lo mejor sería simplemente robar una nave y escapar, pero el comandante Reyes no iba a permitir que ningún sacrificio fuera en vano, así que decidió que el equipo se dividiría. Él y su fiel compañero Ethan se quedarían en el astillero, tomando por la fuerza la sala de control para permitirle al resto del equipo robar un destructor con el que debían destruir el astillero y todas las naves enemigas que pudieran. Esto no sentó muy bien en muchos miembros del equipo, pero sabían que el comandante tenía la razón. El valeroso Reyes avanzó con ayuda de Ethan hasta el centro de mando, batallando duramente ante una abrumadora inferioridad numérica, pero aún así logró llegar a su objetivo, mientras en paralelo el resto del equipo abordaba el destructor del SDF. Una vez en la sala de control, Ethan dio su vida para destruir el núcleo del astillero, y de esta manera pudo darle control a su equipo del destructor enemigo, para que pudieran terminar la misión. Esto claramente perjudicó a Reyes, quien pese a intentar aferrarse a la vida, no logró sobrevivir a esta batalla, falleciendo a la deriva en el espacio.
siendo parte de las 763 bajas que tuvo la tripulación de la Retribution, quedando solo 4 supervivientes. Afortunadamente, ese pequeño grupo logró destruir el astillero del frente, junto con una gran parte de la flota, dándole un durísimo golpe al SDF. Es verdad que no sabemos a ciencia cierta cómo terminó el conflicto, pero es fácil hacer ciertas conjeturas. En primera, lo más evidente es que, con el sacrificio de más soldados, la teniente Salter, segunda al mando de Reyes, logró salir de esa misión con vida, significando que de alguna manera lograron abrirse paso. Esto quiere decir que mermaron las fuerzas del frente en Marte lo suficiente como para poder escapar de allí. La destrucción del astillero orbital en el corazón del SDF es un golpe a la altura de lo que fue la invasión a Ginebra por parte del frente, y en esta carrera por rearmarse, la UNSA ya tenía bastante ventaja gracias a todas las misiones que el capitán Reyes y su tripulación lograron junto con el apoyo y el sacrificio de la Tigris. Y dado que al SDF le tomaría bastante tiempo reponer todos los daños que fueron causados por la Retribution y la Tigris, es de suponer que la UNSA logró articular poco a poco una nueva flota, que esta vez estaría encargada de tomar el relevo del comandante Reyes y de su tripulación. Pero esta vez no tendrían el objetivo de simplemente ganar tiempo, esta vez buscarían arrasar con el SDF. Las fuerzas del frente se distribuían por todo el sistema solar, pero no cabe duda de que el núcleo de su fuerza estaba en Marte, en ese astillero, así que no sabemos en qué plazo de tiempo, pudieron ser semanas, meses, años, incluso décadas, pero la OTAS habría llevado a cabo múltiples operaciones para terminar con los recursos y con las fuerzas armadas del frente, buscando una rendición, que eventualmente llegaría, poniéndole el punto y final a este conflicto que habría durado décadas, logrando finalmente la paz en el sistema solar. Y bueno, mis amigos, esa fue toda la historia de la saga Modern Warfare, al menos la original. Es verdad que dejé por fuera entregas como Call of Duty Ghosts o Advanced Warfare, que para muchos podrían entrar en el canon de este universo, pero por datos que nos dan los propios juegos, no es posible emparejarlos con esta historia. Ocurren en universos paralelos, así que podríamos pensar en cubrir esos sucesos en un video aparte. También me tomé licencias como incluir a Future Warfare, que me parece que encajan mucho mejor, todo para tratar de hacer el video lo más completo posible. Hasta Infinite Warfare llegó el trabajo de Infinity Ward tal y como la conocíamos, porque si bien es verdad que muchas de las cabezas y desarrolladores del estudio lo habían estado abandonando con el paso de la primera trilogía, el espíritu y la filosofía de desarrollo se mantuvo hasta Infinite Warfare, donde el estudio cambió por completo y optó por desarrollar un gran reinicio de la saga Modern Warfare que continuaría la historia, pero en una continuidad distinta que incluiría también a la saga Black Ops en ese universo. Pero todo eso pienso abarcarlo en una segunda parte de este video, porque si no, esto sería eterno. Pero de momento eso fue todo, mis amigos. Hace mucho tiempo estaba deseando hacer este proyecto, una serie de videos en la que hablemos de la historia de diferentes universos. Obviamente quise empezar por Call of Duty, que es el protagonista de este canal, pero me gustaría que lo expandamos a otras sagas grandes y representativas del gaming. Así que si quieren que cubra otras sagas, déjenmelo en los comentarios. También quiero saber su opinión. ¿Qué opinan sobre el universo Modern Warfare? ¿Sabían de toda esta historia? ¿Les gustó? ¿No les gustó? Díganmelo todo abajo en los comentarios. Saben que me encanta leerlos y que siempre trato de responder a todos. Quiero mandar un saludo muy especial a los miembros del canal. Saben que su apoyo es fundamental para que yo pueda dedicarme a esto un poquito más en serio. También quiero mandar un fuerte abrazo a todos y cada uno de ustedes. Saben que con cada like, comentario, suscripción y compartida me ayudan mucho a que el canal siga creciendo y a que yo traiga más videos como este. Pero de momento, eso fue todo. Espero que les haya gustado mucho el video. Muchas gracias por verme. Recuerden que yo soy J Naranjito, Semper Fi, y como siempre, nos vemos la próxima. Adiós.